Hay lugares donde la realidad se desdibuja, donde el silencio guarda secretos y las sombras susurran historias olvidadas. Bienvenidos a este podcast donde exploramos lo inexplicable, lo oculto y lo desconocido. Aquí no hay certezas, solo ecos. Ecos de fantasmas, luces en el cielo. Voces que vienen de otro tiempo. Y relatos que estremecen el alma. En cada programa abrimos las puertas al misterio, a lo paranormal, a las experiencias de nuestros oyentes y a las historias que se escriben con miedo y con tinta negra. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate para cruzar el umbral. Porque cuando las sombras hablan, es momento de escuchar. Esto es Tinta y Sombras, presentado por Silvia Faura y Pedro Ibáñez. Hay lugares que parecen negarse a morir. Edificios que sobreviven al paso de los siglos. Muros que permanecen en pie cuando todo lo demás ha desaparecido. Lugares donde la historia se mezcla con la leyenda, hasta el punto de que resulta imposible distinguir una de otra. Esta noche viajamos a Bélgica, un país conocido por sus ciudades medievales, sus castillos y sus antiguas leyendas. Pero también un país que esconde algunos de los rincones más inquietantes de Europa. Nuestro destino se encuentra en la región de Valonia, entre antiguas zonas mineras y pueblos marcados por la revolución industrial. Allí, oculto tras árboles, vegetación salvaje, se alza el esqueleto de un castillo olvidado. Un castillo cuyos propietarios fueron enterrados bajo circunstancias extrañas. Un castillo relacionado con una de las leyendas vampíricas más desconocidas del continente. Una historia que comenzó hace siglos y que continúa fascinando a historiadores, exploradores urbanos y amantes del misterio. Esta noche abrimos las puertas del castillo de Farzens. Muy buenas noches, bienvenidos a Tinta y Sombras. Soy Silvia Faura y como siempre habéis escuchado a mi querido Pedro Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Noches o buenos días, para quien nos esté escuchando. Según nos escuchen. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, muy bien. Con ganas. Tenía... Sabes tú que me gusta a mí mucho el tema de las casas, edificios, con historia, con misterio. Eso es un tema que me fascina siempre. Y, tenía ganas, porque sabía que me traías uno bastante interesante. Ya, la verdad que habíamos dicho cuando tuvimos el programa de Franklin Castle que íbamos a intentar hablar bueno, ya no solo de castillos, ¿no? Sino también de lugares o casas que no son tan conocidas, yo creo, entre todo el mundo. Y claro, bueno, pues fue lo que dijimos, que sí, que está muy bien el tirar de casas como Amityville y todo aquello, pero que hay sitios muy interesantes y que
han pasado desapercibidos, por así decirlo, porque al final, bueno, habrá gente que sí ha investigado, obviamente, Claro, sí. sí. Y que le fascine, pero que es verdad que no son tan conocidos como otros. Ujú. Pues sí, la verdad. Pues nada, yo si quieres nos vamos ya de lleno al tema. Sí, sí, claro. Pues, ¿qué te digo? A ver, nosotros cuando escuchamos la palabra vampiro, Ujú. nuestra mente suele viajar ya inmediatamente hacia los mismos lugares, ¿no? Pues como decías tú ahora de las casas, Sí. siempre te vas a las mismas. Pues en este caso, cuando hablamos de ellos, ya tu cabeza yo creo que ya conecta un poco y te vas a Transilvania, ¿no? Te vas a... Te vas a Black Tepes. Exactamente. Te vas a los montes Cárpatos, a esos castillos que siempre están envueltos en esa niebla. Y por supuesto lo que tú acabas de decir, ya te vas directamente al Conde Drácula. Sí. O sea, directo. Es inevitable. Sí, porque es eso, a ver, y de la literatura, el cine, la televisión, pues ya nos han enseñado durante generaciones que el vampiro pertenece a Europa del Este. Sí. A Rumanía, a los Balcanes, pues yo qué sé, aquellos territorios donde las supersticiones, ¿no? Parecían resistirse al avance de la razón. Sí. Que cuando en realidad casos de vampiros, a ver, bueno, casos de vampiros, ¿sabes? Puede ser sí, puede ser no, pero que hay en todos sitios, en realidad. Sí. Si te pones a tirar, si te pones a buscar información y demás, en realidad a lo largo de todo el mundo puedes ver historias de vampiros. Pero es verdad que, como tú dices, yo creo que ha sido más el tema del cine y los libros que nos han metido en la cabeza que tiene que ser por allí. Sí. Pero es lo que dices tú, a ver, las leyendas sobre muertos, ¿no? Que regresan de sus tumbas no pertenecen pues únicamente a una región, como tú bien dices. Durante siglos, pues prácticamente toda Europa convivió con historias sobre, como quien dice, esos cadáveres inquietos. Esos seres que abandonaban sus lápidas, sus sepulcros para atormentar a todos los vivos. Y bueno, también están, a ver, criaturas capaces de provocar enfermedades. Y ¿también? Sí, y esas muertes inexplicables. Entonces, a ver, siempre hubo desgracias. Esas desgracias, y entre todas esas historias existe pues una que ha permanecido oculta pues demasiado tiempo. Y es pues esta historia que nos lleva hasta Bélgica. La primera vez yo creo que hablo de algo de donde vivo yo. Es verdad, ¿eh? Además, creo que no te pillaba demasiado lejos tampoco, ¿no? No. Lo he estado mirando. Estoy a unos 40 minutos en coche. Hostia, está cerca. Así que tengo que ir hasta ahí. Espérame. Bueno, sí. Espérame que yo tengo que ir para allá. Es verdad. Podemos acercarnos cuando vengas, es verdad. Qué guay. Es verdad, hacemos unas fotos. No lo había pensado, es verdad. Te espero, venga, va, te espero. Bien, así me gusta. Bueno, a ver, Bélgica es un país que rara vez aparece asociado a los vampiros. Y bueno, y sin embargo, pues existe este castillo abandonado. Es un castillo cuyos propietarios fueron pues encontrados dentro de ataúdes atravesados por enormes clavos. Es un castillo cuya historia sigue generando preguntas más de 170 años después. No es para menos. Como bien dijiste, está ubicado en Farciens. Es una pequeña localidad de aquí de la región valona. Y bueno, es un lugar donde también la historia y la leyenda parecen caminar un poco de la mano. Y bueno,
lo llaman un poco los vampiros olvidados de Bélgica. Entonces, bueno, te voy a traer, Pedro, y a nuestros oyentes algo para aquí, un tema para aquí, que nos metamos todos en todo este castillo y en toda la historia. Y bueno, si alguien visitara hoy Farciennes, probablemente no imaginaría que está entrando en uno de los escenarios más misteriosos de aquí de Bélgica. La localidad se encuentra en la provincia de Henao. Es una región marcada durante siglos por la minería y la actividad industrial, ¿vale? Vale. El paisaje actual está muy lejos de la imagen romántica que solemos asociar a estos castillos europeos, que los hay que están rodeados, que parecen sacados de cuentos, ¿no? Sí. Sin embargo, pues aquí escondido entre árboles y la vegetación, pues aparece este gigante de piedra, que os subiremos las fotos para que las veáis de cómo era el castillo y cómo está ahora. Y cómo está, que es una pena. Sí, muy grande. Que sí. Hablábamos fuera de micro, que es verdad que es una pena, porque es bonito, además. O sea, es un castillo bonito. Y hostia, da pena ver que nada más que estar es lo que es la carcasa. Sí. De hecho, creo que tenía un árbol en medio, o sea, atravesando ya la parte de dentro. Sí. Pero bueno, a ver, incluso con las ruinas yo creo que conserva algo especial, ¿no? Es, sí, yo qué sé, un poco difícil de explicar. Sí, yo, para mí, estas clases de castillos parece que, yo qué sé, que te sigue observando, que esas ventanas te siguen observando, que yo qué sé, las paredes, como quien dice, son heridas abiertas del castillo. Claro. Es como se suele decir, y si las paredes hablasen, ¿sabes? Sí. Imagínate todo lo que tiene que contar ahí. O sea, sí. Todo el tiempo que ha pasado ese castillo ahí. Y lo que tú dices también, ya la vegetación pues lo reclama. Sí. A ver, es que es como que está ahí, suspendido en el tiempo. O sea, a mí me da mucha pena ver los castillos así abandonados, la verdad. Pero bueno. Pues sí, la verdad es que se tendría que hacer algo para, por lo menos para reformarlo. Sí. Porque al final, como para el tema del turismo y demás, para el tema de visitas, merece la pena. Sí. Ahora mismo está sujeto por andamios, prácticamente, para que no se caiga. Madre mía. De hecho, me dijiste que había un lago cerca y todo, ¿no? Sí. O sea, es que es el sitio perfecto. Ya. Te haces un hotel ahí. Pues sí. ¿No? En el Cortijo Jurado de Málaga. Ah, sí. En Málaga, sí. Ese recuerdo que lo reformaron. Pues mira. Recuerdo que estaba hecho añicos. Bueno, pintaron toda la fachada nueva, lo dejaron bastante bien. Bueno, no sé si al final terminaron, porque decían que con las obras no me acuerdo, algunos obreros se habían ido porque les pasaban cosas raras, pero creo que lo llegaron a reformar. Bueno, que nos enredamos. Sí, como siempre. Perdón, continúa. Bueno, a ver, la historia de Farciennes comienza durante la Edad Media, ¿vale? En aquella época Europa pues era un continente completamente distinto. Los caminos pues eran bastante peligrosos, las comunicaciones obviamente eran lentas, esas guerras frecuentes y la esperanza de vida pues era reducida. Pero es así. La seguridad era un lujo que pocos podían permitirse. Es un hecho. Por eso las fortificaciones desempeñaban un papel fundamental. Los castillos no eran simples residencias, eran los centros del poder, eran los refugios y eran los símbolos de autoridad. Los primeros registros documentados de la fortaleza en Farciennes aparecen en el siglo XIV, ¿vale? La construcción original se atribuye a Henry de Farciennes.
aquella estructura era mucho más modesta que del edificio que existe actualmente. Su función principal era la defensiva. No estaba diseñada para impresionar, estaba diseñada para resistir. Durante generaciones aquella fortaleza vigiló el territorio circundante. Fue testigo de muchísimos conflictos, de cambios políticos y transformaciones sociales que alterarían pues para siempre el mapa europeo. Pero los castillos, igual que las personas, obviamente evolucionan. Y con el paso del tiempo, las necesidades pues fueron cambiando. La guerra dejó de ser la única prioridad, la nobleza quería algo más, pues demostrar esa riqueza, ese poder, ese prestigio. Y fue entonces pues cuando empezó la transformación. Durante el siglo XVII, creo que era, la antigua fortaleza medieval fue prácticamente sustituida por una nueva construcción, ¿vale? La iniciativa partió de Charles Albert de Longueval, conde de Bucquoy, y entre 1630 y 1637 ordenó levantar una residencia pues señorial acorde pues con el prestigio de su linaje. Ya sabemos cómo era toda esa gente. Sí, claro, madre mía. Lo que surgió fue una auténtica declaración de poder. El castillo estaba rodeado por agua, estaba elevado sobre un terreno preparado pues para protegerlo de las inundaciones. La arquitectura combinaba elegancia y pues también un poco de funcionalidad. Y los visitantes debían quedar impresionados incluso antes de atravesar sus puertas. Yo creo que hoy en día cualquiera se queda impresionado con... Sí, no, claro, seguro. Delante de un castillo de estos. Delante de un castillo. Es que impresionan. O sea, claro. Te sientes pequeño. Sí, hombre, obviamente. Y eso era exactamente lo que ocurría. O sea, es que imaginad el espectáculo. O sea, carruajes acercándose. Esos criados siempre esperando en la entrada. Los jardines que siempre estaban tan bien cuidados. Y bueno, ya esos salones con esos tapices. O sea, esas chimeneas enormes que a mí me encantan. Y bueno, pues esa música siempre resonando durante todas las fiestas que hacían. Entonces, Parcien se convirtió en una residencia aristocrática de primer nivel. Era un símbolo de éxito, un símbolo de la influencia, de la riqueza, y durante décadas desempeñó perfectamente ese papel. De hecho, su importancia llegó a ser tal que recibía a visitantes, pues de todos los lados, extraordinarios. Entre ellos, uno de los monarcas más poderosos de Europa era Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol. Es verdad. Así que un hombre cuyo nombre, bueno... Dime. De hecho, creo que fue por su visita. Claro, que ya claro, ahí fue cuando ya se descubrió ya el poder del sitio, o sea, el nivel, como tú dices. Que tras su visita fue cuando empezaron a llamar aquello en la pequeña Versalles. Fue a raíz de que él visitara el lugar. Porque claro, ahora está todo destrozado y todo tal, ya. Pero en su día decían que había setos de 35 metros de altura, que aquello era, que los jardines eran enormes, que aquello era una maravilla. Tiene que ser precioso, la verdad. Sí, aquello tuvo que ser espectacular. Sí. Y lo llamó, es verdad, lo llamó Le Petit. Lo que pasa es que no sé pronunciarlo bien. Le Petit Versailles du Nord. ¿Puede ser? El pequeño del norte. Sí. Es que los idiomas y yo estamos un poco peleados. Bueno. Pero bueno, el destino del castillo estaba a punto de cruzarse con una familia cuya historia terminaría convirtiéndose en leyenda. Una familia procedente de tierras donde el miedo a los vampiros era una realidad cotidiana, y es la familia Battiani, no sé si lo digo bien porque es que el nombre también tela. A ver,
para entender un... Dime. Badjani, sí, yo creo que se pronunciará así, ¿no? Badjani. Y si no, que nos corrija alguien, pero lo siento. Sí, que nos corrija alguien, no sé. Badjani, es difícil, ¿sabes? Pero perdona, no. Entonces, para entender y comprender un poco el misterio de Farciens, nos vamos a alejar un poquito de Bélgica durante un ratito y nos vamos a viajar hacia el este. Nos vamos mucho más allá de los bosques de las Ardenas, mucho más allá de Alemania, hasta llegar a las grandes llanuras de Hungría. Allí pues encontramos el origen de las familias, de una de las familias aristocráticas más importantes de la Europa Central, que son ellos, ¿vale? Los Badjani. Es un apellido que durante siglos estuvo asociado al poder, la riqueza y la influencia política. Los orígenes se remontan a la Edad Media. A lo largo de generaciones acumularon enormes extensiones de tierra, participaron en guerras, asesoraron a emperadores, ocuparon cargos militares y administrativos. Fueron una de las grandes familias del imperio de los Habsburgo. Su nombre aparecía en palacios, en documentos oficiales, en cortes reales y también en algunos de los territorios donde las leyendas sobre vampiros estaban más arraigadas. Porque cuando hablamos de la Hungría de los siglos XVII y XVIII debemos entender una realidad completamente distinta a la actual. Era una tierra de fronteras, una tierra marcada por conflictos continuos, pues invasiones, epidemias, una mortalidad altísima. La muerte era una presencia constante. Y cuando la muerte está siempre tan cerca, ya sabes, supersticiones crecen, pero sí, vamos. Enseguida vamos a la sobrenatural. Como la pólvora. Cierto. Entonces, los habitantes de aquellas regiones pues convivían con historias sobre espíritus, demonios, pues las criaturas nocturnas, pero ninguna inspiraba tanto miedo como los vampiros. Y a ver, aunque hoy nos parezca una simple leyenda, para muchas personas de aquella época los vampiros eran tan reales como cualquier otra amenaza. No, claro. Así de claro. Normal, o sea pues esta familia creció en ese mundo. Escucharon esas historias y conocieron esas creencias. Y cuando una rama familiar terminó relacionada con Farciens, es posible que, pues bueno, que trajera consigo mucho más que títulos nobiliarios. Cierto. Ya venía con esos viejos miedos, con esas supersticiones y, bueno, pues viejas formas de entender la muerte. Pero si te inculcan eso desde pequeño, claro, al final es inevitable que tú creas en eso. Pues lo que es eso, es que eran otros tiempos. Es que a mí si te están educando, te están diciendo que los vampiros existen, ¿tú quién eres? ¿Por qué le vas a decir a tu padre o a tu madre que no? No le vas a llevar la contraria. Claro. Es que es así. Entonces, a ver, antes de volver aquí al castillo, nos detenemos en pues la típica pregunta que siempre te suelto. ¿Por qué Europa llegó a creer tan firmemente en los vampiros? Que es lo que estamos hablando. Entonces, pues ahora mismo lo que estamos haciendo, o sea, nosotros escuchamos historias de vampiros y nosotros es que hasta nos reímos. Porque es lo que hablábamos al principio, lo asocias al cine, a las novelas, a Halloween. Pero durante siglos nadie se reía. No, que va, todo lo contrario. O sea, era auténtico miedo. Era miedo, terror puro y duro. Claro, tú imagínate, nos imaginamos todos, una pequeña aldea europea en el siglo XVIII, la típica comunidad formada por apenas unas decenas de familias, que todos se conocen, todos comparten la misma iglesia, los mismos campos,
las mismas preocupaciones. Correcto. Y de repente alguien muere. Puede ser una enfermedad, una infección, una epidemia, pero nadie sabe exactamente qué ha ocurrido. Poco después, ¿vale? Se fallece otra persona. Vale. Luego otra y otra más. Entonces, la situación empieza a generar pánico. Hombre. Y tanto. Claro, ya los vecinos buscan explicaciones, necesitan comprender lo que está pasando, pero ya, a ver, en las épocas, imagínate, faltan muchos años para que la ciencia descubra los microorganismos. Sí. Cierto, claro. Claro, o sea, nadie conoce las bacterias, ni los virus, ni cómo se transmiten las enfermedades. A ver, y cuando no existen respuestas racionales, aparecen las sobrenaturales. Efectivamente. Entonces, alguien recuerda una vieja historia. Una historia que escuchó de niño. La historia de los muertos que regresan. La historia de los vampiros. Poco a poco, el rumor comienza a extenderse. Quizá el difunto pues no está realmente muerto. Quizá pues abandona su tumba durante la noche. Quizás se está alimentando de los vivos. Y quizás es el responsable de las nuevas muertes. Para nosotros puede, claro, para nosotros puede ser muy absurdo. Pero No, para claro, ellos tenía claro. sentido, o sea, es que tenía muchísimo sentido. ¿Sabes? Totalmente. Era la única forma de contar una explicación rápida, básicamente. Claro. Tampoco había, como tú dices, no había avances científicos, obviamente. Claro. Y ahí se lanzaban hipótesis a lo loco. Claro. Y fue también precisamente ese miedo el que provocó algunos de los episodios más extraordinarios de la historia europea. Entonces, vamos a hablar de dos personas, ¿vale? Nos vamos con el caso de Petar Blagojevic. Pronunciación a tope. Nada. ¿Mm? Sí. Me he quedado... Nos vamos a viajar al año 1725, ¿vale? Pequeña aldea de Arraibos, Kisiljevo, actual Serbia. Ahí es nada. Ahí es nada. Madre mía. Un campesino llamado Petar, vamos a dejar el apellido porque me vuelve loca, muere y es enterrado. Nada parece extraño. Todo transcurre pues con normalidad. Pero pocos días después comienzan los rumores. Varios vecinos aseguran haber visto a Petar caminando por las calles durante la noche. Otros afirman que ha llamado a sus puertas. Incluso algunos aseguran haber hablado con él. La situación se vuelve aún más inquietante cuando varias personas empiezan a enfermar. En pocos días mueren 9 habitantes de la aldea. Y antes de fallecer, algunos afirman haber sido visitados por Petar. La noticia llega a las autoridades austriacas. Recordemos que aquella región estaba bajo control del Imperio Austriaco. Por lo tanto, funcionarios imperiales acuden a investigar. Y aquí, pues sucede algo extraordinario. Los responsables autorizan la apertura de la tumba. Lo que encuentran los deja perplejos. Según los informes de la época, el cadáver parecía sorprendentemente bien conservado. La piel aún mantenía cierto color, las uñas parecían haber crecido, había sangre alrededor de la boca. Para nosotros la explicación es sencilla, porque son fenómenos normales de la descomposición. Sí. De hecho, las uñas no crecen. O sea, si no recuerdo mal, es causa de, al final, la deshidratación. Que el dedo como que se va encogiendo y da la sensación de que la uña es más larga.
Pero en realidad se supone que en tanto las uñas como el pelo y demás no crece. Claro, eso lo vemos ahora. Claro, claro, imagínate. Era un poco... Claro. Encima le ves sangre en la boca y dices, pues ya está. Ya está, blanco y en botella. Claro. Pero, claro, es lo que hablamos. Para quienes estaban allí, aquello era una prueba. Una prueba irrefutable. Petar era un vampiro. Los habitantes de la aldea, pues, exigen actuar. Y finalmente, pues, se toma una decisión. Clavan una estaca en el corazón del cadáver. Los testigos aseguran que el cuerpo brotó sangre. Después, queman los restos. Y el caso queda registrado oficialmente. Lo más sorprendente es que este informe existe. No es una leyenda transmitida oralmente. Es un documento histórico. Está documentado. Y fue uno de los primeros casos que extendió el miedo a los vampiros por toda Europa. ¿Vale? Claro, es que si ya la gente tenía pánico, encima sueltas esto, pues ¿para qué quieres más? Es acercar un mechero a un explosivo. O sea. Pero si este ya os resulta inquietante, nos vamos a uno que todavía es más famoso, ¿vale? Vale. Y probablemente dicen que el más importante, porque fue el que convirtió el vampirismo en un asunto internacional. Y es el caso de Arnold Paoli. Nos vamos al año 1726. Nos vamos a otra comunidad pequeña de Serbia. Un antiguo soldado llamado Arnold pierde la vida tras sufrir un accidente. Hasta aquí nada fuera de lo normal. Sin embargo, antes de morir, había contado algo extraño. Aseguraba haber sido atacado por un vampiro años atrás. Según explicó, había tomado medidas para protegerse. Había comido tierra de la tumba del supuesto vampiro y había untado su cuerpo con sangre de la criatura. ¡Ay, Dios! Es una práctica, pues, supersticiosa que supuestamente impedía, pues, futuras transformaciones, ¿vale? Pero tras su muerte comenzaron los rumores. Los vecinos, volvemos a lo mismo, afirmaban verlo durante la noche. Poco después varias personas fallecieron en circunstancias extrañas, el miedo se extendió. Las autoridades volvieron a intervenir y nuevamente se abrió una tumba. Los informes describen un cadáver aparentemente incorrupto, con sangre visible y signos que los investigadores interpretaron como actividad sobrenatural. Venga, hombre. Ya. Y obviamente pues la reacción fue inmediata. Una estaca atravesó el corazón del cuerpo, después fue decapitado y lo quemaron. Pero el caso no terminó ahí. Años después aparecieron nuevas víctimas. Algunas personas aseguran haber sido atacadas por individuos relacionados con Arnold. La situación generó tan alarma que el ejército austriaco envió médicos militares para investigar. Entonces los informes resultantes circularon por toda Europa y el miedo se multiplicó. Porque ahora, claro, ya no se trataba de historias contadas por campesinos. Se trataba de documentos firmados por funcionarios del Estado. Claro, es que ese es el problema. Claro. Es una leyenda urbana y dices tú, vale, venga, no pasa nada. Claro, médicos, militares, oficiales, claro, representantes del imperio, o sea... Entonces, pues ya Europa entera comenzó a hablar de vampiros. Así que, pues durante las décadas siguientes ocurrió algo, pues, extraordinario. Los vampiros abandonaron el folclore local y se convirtieron en un fenómeno internacional. Hasta los filósofos discutían sobre ellos.
Los teólogos escribían tratados, médicos intentando ofrecer explicaciones por todos los lados, periódicos publicando historias, hasta las universidades debatiendo de los temas. Hasta algunos miembros de la nobleza comenzaron a interesarse por estos casos. Y pues miles de personas estaban convencidas de que los muertos regresaban. Y ya sabes, cuando una idea así se instala en la mente colectiva, Sí. cada detalle parece que lo confirma. Ujú. Un cadáver bien conservado, una enfermedad inexplicable, una muerte repentina. Todo ya lo ponían como... Lo del cadáver puede tener su explicación, Hablaremos. pero es cierto que lo de la conservación... Sí. Que bueno que se da casos, es verdad, que casos hay de ciertos cadáveres que según la temperatura y según tal se han conservado mejor. Pero hostia, es que es curioso que si es casualidad o no. Hostia, si es casualidad, joder, qué oportuno que sea precisamente la persona que dice que están viendo, ¿sabes? Pero es que es lo de siempre, ¿eh? Esa histeria que al final es como la caza de brujas. No, sí, igual. ¿Sabes? Porque al final las exhumaciones se multiplicaron. O sea, muchísimos cuerpos fueron mutilados, quemados, decapitados, atravesados por estacas o inmovilizados mediante grandes clavos de hierro. Sí. ¿No? Pero, bueno. O enterrados boca abajo. También boca abajo. ¿Los enterraban boca abajo algunos? Algo sí, me suena de eso. Me acuerdo. Sí, porque decían, claro, y si va a romper el ataúd y va a subir, pues si lo pongo boca abajo, pues no sale. Ya, o sea... Y lo enterraban boca abajo, es verdad. Es que, de verdad... O sea, era ya la locura. Bueno, y jaulas también. Lo de las jaulas nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿Cómo los vas a enterrar con jaulas? Sí, era una especie de una jaula metálica con... También creo que llevaría clavos, imagino. Y los metían ahí. Madre mía. Eso hubo... Sí, no recuerdo dónde fue. Me salió, además estaban las fotos y todo. Que se ve que desenterrando y demás encontraron eso. Y era porque se pensaban que era un vampiro. Es la misma forma, era como una especie de ataúd, pero en realidad era una jaula. Madre mía, por Dios. Es una película de no sé. Locuras, es que... Sí, nada. Punto, como tú dices, la histeria colectiva era tal que ya hacían lo posible porque no volvieran a la vida. Sí. Tremendo. Vale. Bueno, pues ya aquí es donde esta historia pues nos devuelve finalmente a Bélgica. Ahora ya sabemos algo fundamental. Sabemos que pues eso, que durante siglos miles de europeos creyeron realmente en los vampiros. Sabemos que existían los rituales para impedir que los muertos regresaran. Y bueno, pues lo que hablamos ahora de todos los cadáveres. Y sabemos que la familia Padiani procedía precisamente de una región donde estas creencias estaban profundamente arraigadas. Por eso, cuando en 1851 aparecieron 5 ataúdes atravesados por enormes clavos, la imaginación de la gente hizo el resto. Y así, pues, nació la leyenda de los vampiros de Farciennes. Entonces, ya hemos recorrido siglos de historia, hemos conocido el castillo, hemos viajado hasta Hungría, hemos visto cómo Europa llegó a creer que los muertos regresaban de sus tumbas y ahora pues llegamos al momento en que el acontecimiento, por decirlo de alguna manera, convirtió a Farciennes en una leyenda. Año 1851. Han pasado décadas desde la gran histeria vampírica europea. La Ilustración ha transformado el continente, la ciencia avanza, la revolución industrial cambia ciudades enteras
Europa se considera pues cada vez más racional y más moderna, más alejada un poco ya de las supersticiones, ¿vale? Y sin embargo, pues todavía quedaban secretos enterrados bajo tierra. En la localidad de Terjen, yo de verdad, No pasa nada, no va a pasar. muy cerca del castillo, se encontraba una antigua capilla dedicada a San Jacques o Santiago. Era un edificio modesto, viejo, marcado pues, por el paso del tiempo. Finalmente se decidió pues, su demolición, como pasa siempre. Los obreros comenzaron a desmontar la estructura, piedra a piedra, muro a muro, sin sospechar que estaban a punto de descubrir algo extraordinario. Bajo el suelo aparecieron varias tumbas. No era algo especialmente... no era raro. Durante siglos las iglesias y capillas habían servido como lugar de enterramiento para las familias importantes. Eso se sabe. Pero cuando los trabajadores comenzaron a examinar los sepulcros, encontraron algo que llamó inmediatamente la atención. Lo que dijimos. 5 ataúdes, 5 enterramientos pertenecientes a miembros de una misma familia, los Badiani. Y entonces apareció el detalle que cambiaría pues, para siempre la historia del castillo. Los ataúdes estaban atravesados por enormes clavos de hierro. No hablamos de los clavos utilizados normalmente para cerrar un féretro, ¿eh? Hablamos de de grandes piezas metálicas colocadas deliberadamente atravesando la zona del pecho. Obviamente, la noticia empezó a rodar como la pólvora y las preguntas pues aparecieron de inmediato. El por qué, quién había ordenado aquello, Claro. y a qué temían quienes participaron en aquellos entierros. Claro. Entonces, la documentación histórica identifica a los ocupantes de aquellas tumbas. Entre ellos se encontraba Charles, junto a él reposaba su esposa Anne y también 3 de sus hijos. Todos pertenecían a la nobleza. Todos eran miembros respetados de una de las familias más importantes vinculadas al castillo. No existen registros de comportamientos extraños, no hay acusaciones de brujería, no aparecen documentos que los relacionen con prácticas ocultistas y no hay relatos contemporáneos que lo describan como individuos peligrosos. No hay nada, no hay absolutamente nada. Y precisamente por eso el misterio resulta tan fascinante. Porque si aquellos nobles habían llevado vidas aparentemente normales, Claro. ¿por qué alguien consideró necesario atravesar sus ataúdes? Pero es que, claro, lo normal es pensar, vale, esos que sospechan de que esas personas, no sé, habrán hecho algo, los habrán visto de alguna manera rara, pero tenemos que centrarnos también en la época. Es como tú dices, era una época donde la creencia de que nuestros antepasados que morían podían volver como, pues yo qué sé, ya sea, yo sé, muerto viviente, vampiro, o ente, los Revenant, ¿te acuerdas? Los Revenant, Sí. famosos. Y por eso se hacía, esto se denomina práctica apotropaica, por cierto. Se denomina así, eso es lo que tú haces como, digamos, como medida preventiva. Esto es como, por ejemplo, cuando pasa algo y tocas madera. Eso. Práctica apotropaica es eso. Es cuando eso llevas un símbolo, porque es una forma como de protección, por así decirlo. Entonces hacían esto. O sea, era tal el miedo a que las personas salieran de sus tumbas que ya daba igual quién fuera. O sea, importaba muy poco que fuera una persona pobre o que fuera una persona rica, que fuera gente importante.
llegaba un punto en el que el miedo era tal, la histeria colectiva era tal que se hacía esto. Ya. Era curioso. Sí. Pero es lo de siempre, al final es esa, pues, la ausencia de respuestas que se convirtió en el combustible perfecto para la leyenda. Claro. Vamos. No es normal, pero tú sacas una tumba y ves eso, pues dices tú, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro. Es lo que te he dicho antes de lo de las jaulas. O sea, que, por cierto, espérate, mira. Esto es lo que me mola de esto, poder pasarte las cosas así en el momento mientras grabamos. Te acabo de pasar una foto porque salieron muchas. Vale, sí, decir, ahora sí que sé cuáles son. Claro. Y era lo normal porque volvemos a eso, a que se pensaba de verdad que podían volver a la vida. Sí. Y como algo malo. Mira ya. No, sí. Con la leche. Entonces ya subiremos alguna foto. Sí. Que no seamos nosotros solos lo que... Pues es lo que hablamos, que pues de ahí al final nace la leyenda. Y bueno, pues durante generaciones los habitantes de la región comenzaron a contar pues las historias. Y lo que hablamos. Historias que transmitían de padres a hijos, que las contaban junto al fuego, que las contaban en las tabernas. Y bueno, pues según algunos relatos, los Batiani habían sido considerados vampiros. Otros afirmaban pues, que ciertos miembros de la familia que sí que practicaban rituales oscuros. Incluso surgieron rumores sobre apariciones relacionadas con el castillo. Claro, no, ya es que enseguida empiezan a salir leyendas. En cuanto ves eso, enseguida todo el mundo ha visto cosas. Claro. Es lo que me llama la atención. Pero es que es eso. A ver, una cosa es la leyenda y otra cosa muy distinta es la historia. ¿Vale? Ya, no, claro. No existe ninguna prueba documental que confirme ninguna de estas historias. No. Ninguna. O sea, no hay registros judiciales, no hay informes religiosos, no hay testimonios contemporáneos verificables. Lo único que sabemos con certeza es que los ataúdes fueron encontrados atravesados por los clavos. O sea, todo lo demás pertenece ya a lo que se dice al terreno del folclore. Que por cierto, lo de los clavos, Silvia, es que no sé si al final eso se documentó, pero tengo entendido que esos clavos se llevaron a un museo en Charleroi, a un museo arqueológico. Y claro, la leyenda se alimentó también porque al parecer, después de llevarlo ahí al museo de Charleroi, fueron desapareciendo. ¿Los robaron? Desaparecieron. Pero nadie sabe quién se los llevó. Ostras. Pero al parecer, claro, te estaban diciendo eso, que ya era bastante rara la historia y bastante tétrica. Que ya todo indicaba el tema de los vampiros y demás. Faltaba esto. O sea, que tú lleves los clavos a un museo. Supongo que, claro, también querían mostrar un poco lo que se hacía, ¿no? Esa práctica. Pues desaparecieron. Y es como... ¿Quién se ha llevado los clavos de los ataúdes? Mi madre. Sí, eso... Ya no sé si eso estará documentado, pero eso fue lo que alimentó todavía más la famosa leyenda del castillo. Claro, porque es lo que hablamos, que al final, a ver, los ataúdes sí, eso sí está registrado de que sí se encontraron y que estaban con los clavos. Entonces, claro, lo demás ya aliméntalo como quieras. Claro. Entonces, bueno, yo hoy te traigo 3 teorías y me vas diciendo qué opinas. ¿Vale? Vale. Y nuestros oyentes que nos lo dejen en comentario. A ver, la primera teoría, ¿vale? Es, pues, el miedo a los vampiros. El vampirismo. A ver, según la hipótesis, quienes organizaron aquellos entierros creían realmente que existía el riesgo de que los difuntos regresaran, ¿vale? Recordemos algo importante.
que los Batiani procedían de una región donde este tipo de supersticiones eran comunes, ¿vale? Durante siglos, numerosas comunidades de Europa Central habían desarrollado rituales destinados a impedir el regreso de los muertos. Sí. Algunos pues utilizaban las estacas, otros decapitaban, algunos colocaban piedras dentro de la boca de los difuntos y otros empleaban clavos o elementos metálicos para inmovilizar el cuerpo. Desde este punto de vista, los clavos encontrados en 1851 podrían interpretarse como una medida preventiva. Entonces, no necesariamente porque los fallecidos fueran considerados vampiros, lo que tú decías, sino porque alguien temía la posibilidad. Porque, bueno, es eso. La superstición no necesita pruebas, necesita miedo. Efectivamente. Y el miedo ha acompañado a la gente pues desde siempre. Entonces, esa es la primera teoría, ¿vale? La segunda. Otra posibilidad. Una mucho menos espectacular, pero quizá un poco más probable. Algunos historiadores creen que los clavos podrían formar parte de una práctica funeraria cuyo significado hemos perdido con el paso del tiempo. Debemos recordar que las costumbres funerarias obviamente han cambiado enormemente a lo largo de los siglos. Muchas tradiciones que fueron comunes en el pasado hoy nos resultarían completamente extrañas y muchas de ellas desaparecieron sin dejar apenas documentación. Entonces es posible que aquellos clavos tuvieran un significado simbólico, religioso, ceremonial, incluso pues familiar, y que simplemente ya no sepamos interpretarlo. El problema es que, pues eso, no existen documentos suficientes para demostrar esta hipótesis. Claro, pero es que, joder, es que poner clavos... no sé. Bueno, pero es que es lo que dice, a lo mejor antiguamente sí se hacía y no hay nada documentado. Sí, puede ser. Claro. Yo no sé. Ya. Sí. Ahora me has hecho dudar. Y ya. Claro. Entonces nos vamos con la última teoría. Los investigadores más escépticos proponen una tercera posibilidad. Quizá los clavos no tenían ningún significado sobrenatural. Quizás simplemente cumplían una función estructural. Te digo, tal vez formaban parte del diseño de los ataúdes, tal vez servían para reforzar determinadas piezas o para asegurar los cuerpos durante el transporte. Sin embargo, esta teoría tiene alguna dificultad. O sea, porque los relatos del hallazgo existen en que la posición de los clavos resultaba extraordinaria. Y precisamente pues eso fue lo que generó toda la controversia. Sí. Por eso muchos investigadores consideran que la explicación práctica, aunque posible, pues no termina obviamente de resolver todas las dudas. Entonces, yo esta no creo. O sea, no. Yo me decanto más por la primera. Yo creo que esto fue producto de una época donde la histeria colectiva había devorado a todo el mundo. Se pensaban que de verdad iban a volver a la vida de alguna manera, como entes malos, sea como sea vampiro o zombie y era tal el miedo que hacían los enterramientos así. Yo me decanto más por eso. Yo creo que sí. Creo yo. Más incluso que lo de la práctica funeraria, fíjate. Que es curioso, es una... No sé, a ver, es una posibilidad, no te digo yo que no. Pero lo veo más, ya te digo, veo más la primera opción, pero porque no solo pasó ahí. Quiero decir, se han dado muchos casos de enterramientos de ese estilo. Que si clavos, que si jaulas, que si piedras. Ya. Entonces, me decanto más por esa opción. Sí, yo creo que sí. Bueno,
A ver qué opinan nuestros oyentes, que nos lo dejen ahí en comentarios. Y nada, ya te digo, pues mientras toda esta leyenda crecía, lamentablemente el castillo comenzaba pues a desaparecer lentamente. Pues sí, la revolución industrial transformó profundamente pues toda la región. Las prioridades cambiaron. Los grandes palacios pues dejaron de desempeñar el papel que habían tenido durante siglos. Parte del complejo fue utilizado con fines industriales. Hubo actividades relacionadas con la producción de azúcar. También también instalaciones vinculadas a, ¿cómo se llaman?, a las destilerías. Los años pasaron, llegaron incendios, abandono y decadencia. Y poco a poco el castillo pues fue perdiendo su esplendor. Los techos se derrumbaron, las ventanas desaparecieron, los jardines fueron pues engullidos ya por la vegetación, las salas quedaron vacías y al final lo que había sido un símbolo de riqueza terminó convertido en una ruina monumental. Pero bueno, ahí queda la cosa de la frase de castillo fantasma. Hoy, cuando alguien contempla Farciennes, resulta fácil comprender por qué las leyendas continúan vivas. El edificio parece, pues lo que dijimos al principio, sacado de una novela gótica. Sí, cierto. Todo ya contribuye a, pues, no sé, a crear esa atmósfera extraordinaria. Durante años, exploradores urbanos, fotógrafos y aficionados al misterio visitaron el lugar. Que voy a intentar buscar fotos, porque si lo exploraron por dentro, a ver si encuentro algunas fotos de antes de que no. Pues que es que ahora mismo, como quien dice, es una carcasa. Entonces quiero intentar buscar fotos para nuestros oyentes para que las vean por dentro, a ver si logro. Y pues estos exploradores, muchos describieron sensaciones extrañas. Algunos afirmaron escuchar pasos. Otros aseguraron haber sentido presencias. Y bueno, al final, pues aunque ninguno de estos relatos pues pueda verificarse, todos forman parte del imaginario que rodea el castillo, ¿no? Porque es lo que siempre decimos, los lugares abandonados tienen una capacidad única. O sea, ya te obligan a imaginar. Y como decimos muchas veces, cuando imaginamos los fantasmas aparecen solos. Cosas como son. Cierto. Eso es verdad, eso es verdad. Es que es así, o sea. Y no sé qué decirte, Pedro. Quizá nunca existieron los vampiros allí. Quizá, pues eso, los 5 miembros de la familia fueron enterrados siguiendo tradiciones olvidadas. Sí. Quizá los clavos no tenían ninguna relación con las supersticiones. Al final, quizá todo tenga una explicación, yo qué sé, perfectamente racional. Pero bueno. Sí, muy posible. No tenemos nunca que volcarnos directamente en lo paranormal. Claro. A veces es simple curiosidad del momento, de la época. Es que se veía todo de otra manera, completamente distinta. Entonces tampoco lo podemos llegar a entender. Claro. Porque jamás lo vamos a ver con la misma perspectiva que lo veían ellos. Pero es imposible. Exactamente. Pero bueno, lo que nadie puede negar es que los hechos existen. No, sí. Y que esos 5 ataúdes fueron encontrados bajo la capilla. O sea, eso ahí está. Así que... Que por cierto, me he documentado, solo queda un clavo. Vale. De todos los que había, solo sobrevivió uno. ¿Sabes si hay fotos? Estaba buscando, pero de momento creo que no me ha salido ninguna. Vamos a intentar buscar fotos para ponerlo por ahí. Estaban diciendo que no saben si fue que algún
fanático del ocultismo. Sabes tú que hay mucha gente, hay saqueadores que les gusta todo el tema paranormal y demás y aprovechan cosas así para robar cosas de algo que haya tenido alguna leyenda o alguna cosa. O simplemente que, claro, siglo XIX, principios del XX, la organización, ya sabes tú que los depósitos en los museos a veces eran un poco caóticos y dicen que a lo mejor, no sé, que a lo mejor se despistaron ellos, pero vamos, yo creo que eso tuvo que ser robado seguro. Pues no creo yo que de todos te quede uno. Ya. No puede ser olvido. Eso es porque alguien se habrá colado y los habrá robado. Quién sabe si a lo mejor no está en algún mercadillo, ¿sabes? Imagínate. Uy, las brocantes de aquí. Dios mío. ¿Te imaginas que alguien lo haya vendido en las brocantes de aquí? ¿Qué? Pues que no te extrañe. Hay muchas cosas. Dios mío. Que no sé, que pasan. O sea, objetos que a lo mejor no saben lo que es. Y yo qué sé. Y los sueltan ahí en medio del mercado. Te cuentan una historia. A lo mejor no saben la historia original y se inventan una. Y tú coges y lo compras. Y no sabes que ese clavo, tío, estaba en el ataúd de uno de los hechos más, digamos, oscuros de allí. Es curioso. Madre mía. Así que nada, iremos a los mercadillos. Madre mía. Ya te veo acercándote allí. Oye, perdona, ¿tenéis clavos? No, yo creo que esas cosas se verán bien, porque además serán de esos antiguos enormes. Madre mía. Claro. Qué cosa. Pues nada, Pedro. Hasta aquí el castillo de Farciens. Qué pena. Hay que ver, sobrevivió a reyes, a revoluciones, a guerras, y no sobrevivió al abandono. No pasa siempre. Al final. Es fuerte, tío. Sí. Pues nada, os subiré. Ahora tengo más ganas de verlo. Ya. A ver si nos podemos acercar. A ver si nos podemos acercar. Sí, por favor. Igualmente subiré a Discord, como siempre, en el archivo visual, para que veáis fotos de cómo era el castillo y cómo está. Quiero buscar a ver si al final encuentro alguno, porque si la gente exploró por dentro, a lo mejor todavía puedo encontrar alguna foto de cuando todavía estaba en pie por dentro. Sí. Así que... Yo creo que tiene que haber, seguro algún documento tiene que haber. Voy a intentar. Yo creo que sí. Digo yo que en su día, cuando estaba todavía... que todavía tenía relleno, por así decirlo. Sí. Sí tuvo que entrar alguien seguro, porque son lugares que llaman mucho la atención. Sí, pero es lo que te decía, que entraron, que investigaron y demás, claro. Todo eso. Es que te invita a entrar. Tú pasas por ahí y es inevitable que te acerques. Pues aquí hay muchos lugares que yo voy descubriendo. Así que no será ni el primero ni el último que os traiga de aquí de Bélgica. Qué guay. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ir los mapas de ruta o algo? A ver. Saca el mapa. Saca el mapa. Ahí. Veremos. Pues... nada, Pedro. Pues nada. Ya está. Yo creo que se ha contado prácticamente todo. La verdad que era una historia que desconocía hasta que me mandaste el mensaje. Me dijiste, tengo el sitio. Y me puse a leer información y digo, joder, ¿qué? Porque es una historia bastante buena en este ámbito paranormal y demás, pero que pasa tan desapercibido. O sea, al no ser que tú te metas... Totalmente. Porque ya, tío, desconocido por completo. Y entonces merece la pena. Por eso me gustó este tipo de programas, porque así estamos descubriendo sitios que hostia, la verdad que seguro bien, que les pasará a todos como a mí. Ahora todos quieran pasar por ahí.
¿O soy el único loco? No. A ver, al final no hay mucho, ¿eh? No, o sea, simplemente vas y está ahí. O sea, no hay nada alrededor, no hay nada... Porque he leído comentarios de la gente que iba a verlo y tal, que a ver, ¿qué es lo que hay? Que está ahí puesto sí, claro, a ver. Y no hay más. O sea, no hay nada que te pueda gustar alrededor ni nada de nada. Está el pobre castillo ahí solo, plantado. En medio de la nada, sí. Y o sea, no, es que hay calles y eso alrededor casi ya. O sea, está ahí puesto. El que quiera que lo podéis buscar por Google Maps y ya está. O sea, es que está el pobre ahí y da una lástima tremenda. La verdad. Es una pena. La verdad que es una pena. Pero la verdad que una leyenda bastante rica. Es que es verdad que todo lo que pasaba te alimentaba más la historia. Es que, de hecho, según decían, la familia de esta, que estuvo en la casa, en el castillo, perdón, llegaron a la hipótesis de que eran familia del mismísimo Vlad Tepes. Pero eso fue ya que la gente se fue a la lengua o... Empezaron a hilar porque venían de... Porque claro, como tú dices, venían de por allí y eran familias importantes y empezaron como a atar cabos. A ver, madre mía. Posiblemente una idea de olla. Posiblemente. Sí. Pero claro, es que ya metías eso y ya era perfecto. Claro, sí, no, ¿para qué quieres más? Ya está. Claro, ya terminaba de encajar con todo. Madre. A esto, súmale el robo de los clavos, pues ya está. Es que eran cosas que por eso dices tú, vale, ahora lo miramos con la perspectiva actual y medio nos reímos. Pero hostia, quién sabe, ¿sabes? A veces tanta casualidad, dices tú, a ver si nos estamos riendo y resulta que sí. Ya. Bueno, oye, si alguien encuentra datos de eso, que nos lo digan. Sí, por favor. Ay, Dios mío. Ay, señor. Vale. Pues... Nada, entonces que... Contado esto, pasamos a los mensajes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos para allá. Pues tenemos por aquí mensajes de Sergio, como siempre el primero, no falla. Como no el primero, ¿eh? No falla. La verdad que da gusto. El día que no esté el primero me voy a asustar. No, sí, me voy a preocupar. Sí. Sí. La verdad que es un placer, ¿eh? La verdad. Sí. Le parecen muy curiosos los casos que tuvimos en el Club Caidam. Dice que sobre lo de la escoba, como ya sabrás, que las ponían las brujas para indicar que vendían cerveza hecha por ellas. Enhorabuena por el programa. No tenía ni idea, ¿eh? Yo era un dato. Yo algo sí que había escuchado. Pues me parece fatal que no me cuentes esas cosas. Pues es que... Eso... Joder. Hostia. Ya. Pues sí. ¡Qué grande! No, es un dato curioso, ¿eh? Sí. Siempre nos deja datos muy curiosos el por aquí. No sé por qué Sergio no participa aquí, oye. ¿Invitado queda? Sí. Cuando quiera. Contarnos. Porque desde luego es que tiene material para todo, ¿eh? O sea... Pues sí que sí. Eso es verdad. Seguramente que tendríamos una buena conversación con él. Sí, seguro. Por aquí Nieves y Alfonso nos dicen que enhorabuena por el programa, que buenas historias. Marcos, fantásticas y muy amenas las historias. Enhorabuena también por ese envoltorio tan enigmático y tan cálido. Seguir así. Es que la hoguera está muy bien sentarse y contar las historias. La verdad es que sí, es que le da el toque, ¿eh? La hoguera es el toque. Las cosas como son. No, pero me alegra que se haga, pues eso, que se haga ameno y que eso, que la gente esté a gusto escuchándonos. Pues sí. Por aquí pasamos con Jacinto, que nos dice: qué bueno es el testimonio de Tania, impresionante las historias que ha traído Pedro, buenísimas. La abuelita es súper entrañable. Lo que dice Silvia de los animales, tienes toda la razón. De hecho, tenemos pendiente hacer un programa sobre las mascotas que tenemos en casa, ya que hay muchas historias súper interesantes.
Pedro, ya te vi en las fotos en el Congreso. Solo me queda daros la enhorabuena una vez más por haber hecho un programa tan guapo y mandaros un cordial saludo de Jacinto y del resto del equipo de Ingenuos del Misterio. Jo, mil gracias de verdad a Jacinto y a todo el equipo. Sí, vi las fotos, me comentó la foto del Congreso. La verdad es que moló. Me hubiese gustado también haber coincidido, que hubieran coincidido, también hubieran venido. Pues seguramente que en un futuro, sí, quién sabe. Estaría guay, la verdad. Y nada, eso, mil gracias, porque al final todo esto lo hacemos con mucho cariño. Y mola cuando recibes estos mensajes, la verdad. Pues sí. Y por aquí tenemos también el mensaje de Chris, que nos dice: hola equipazo, vaya programón, otra vez lo habéis vuelto a hacer. Tenía yo ganas de escuchar historias que me diesen que pensar, como la de Tania. Qué miedo, anda que si me salta a mí una sombra me desmayo. La abuelita del programa, ¡buah!, son impactantes, en especial la del objeto volador de colores. Qué miedo. De pequeña siempre me han dado pavor las cosas que son más grandes de lo normal, o las cosas que cuelgan de los techos y se mueven, así que imaginad si veo algo así. El resto de historias 10 de 10, como siempre, increíbles. Estoy esperando con creces más y más episodios. Os admiro y os quiero. Jo, muchas gracias, Chris. De verdad, un abrazo enorme. Sí, y la conozco. Y mira que ella ha vivido cosas, ¿eh? Sí. Que ella debería estar acostumbrada a todo lo paranormal. Pero bueno, al final parece que todavía hay cosas que la aterran. Bueno, al final, a ver, y tampoco es nada paranormal. Simplemente ella tiene esos miedos. Pero bueno, en el caso de que viese, pues, imagínate, un objeto volador o lo que sea, hombre, a mí también me daría miedo, ¿quieres que te diga? No. Sí, no, nada. Ostras. O sea, fíjate tú lo que pueda bajar por ahí. No sé. Eso es verdad, ¿eh? Y lo demás episodios, bueno, eso queda en el aire. Eso ya depende de nuestra querida audiencia. Que haya más episodios así, del Club Caidán, ya depende de lo que nos mande la gente. De si tenemos historias o no. Efectivamente. Así que... animaros, ¿qué os vamos a decir? Animaros. Pues mira, mismamente, si tenéis alguna historia que queréis contar, lo que sea, tenéis como siempre los medios de contacto, que por Instagram nos encontráis, tinta.sombras. Tenéis también el correo contacto@tintaysombras.com y os contestamos enseguida. Así que animaros. Y ya también, aprovechando que os digo las redes y las vías de contacto, estamos muy a las puertas de que se acabe la temporada. Y como habéis, bueno, los que tenéis redes sociales podéis haber visto que hemos publicado que el último programa de la temporada será, pues, nuestra fiesta particular del Summerwing. El Summerwing. Empezamos la temporada con el Halloween y nos despedimos con el Summerwing. No está nada mal. Nada mal, ¿eh? Nada mal. De festividad en festividad. Nada mal. Así que os animo a que, pues, que hagáis también ese programa vuestro, que nos contéis lo que queráis, esos, yo qué sé, esas historias, si fuisteis a campamentos que os contaban ahí alrededor de la hoguera también. No lo sé, leyendas de vuestros pueblos cuando veraneáis por allí. ¿Qué os puedo decir? Que nos recomendéis películas, que nos recomendéis libros, todo lo que queráis. Pues o nos escribís o nos mandáis un audio, lo que vosotros queráis. Claro, todo es bien recibido. He de decir que nos están empezando a llegar cositas, así que... Bueno, poquito a poco. Ya saben que, pues bueno, sabéis que puede ser... o sea, que lo podéis mandar vosotros por escrito, lo podéis narrar, puede ser anónimo. Sí, por supuesto. O sea, si no queréis que se os nombre o no queréis, yo qué sé, no os preocupéis, puede ser completamente anónimo, no saldréis, pero por lo menos la historia, oye, pues claro, queda aquí, que siempre puede, pues mira, siempre, sabes tú que luego puede ser que coincida con otra persona, puede ser que le ayude a saber lo que está viviendo. También.
Así que os animo a todos. Pues sí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que nos podéis escribir por cualquier lado, tanto por las redes de Pedro, por mis redes, por el programa, por donde queráis. Así que... Sí, la verdad que no es difícil contactar con nosotros, ¿eh? No. Estamos disponibles por completo. No. Mira, y yo que vengo también ahora de pasar unos días por Asturias, por mi tierra, y ahí también hemos celebrado el San Juan, que aprovecharé un poco a contarlo también en el Summer Wing, así que todas las fiestas de verano, todo lo que se venga a contarnos, que nosotros queremos saber, o alguna festividad así rara de vuestros pueblos, yo qué sé, hay tantas cosas. Así que... Y ya no os puedo decir más. La próxima vez tengo que ir yo también a Asturias, me cago en la leche. Tú es que quieres ir a todos los lados, no se puede. Me quiero apuntar a todo. quiero. Somos pobres, Pedro, tenemos los días justos de vacaciones. Da igual. Esto es cuestión de organizarse. Ya. Pues nada, no me queda nada más que decir, Pedro. Nosotros, como pues siempre, nada, por ahí seguimos por detrás. Sí, nosotros seguimos en contacto 24/7. O sea, que no. Podemos estar un día o dos sin hablarnos que no pasa nada. O sea, no. Es verdad. Al final no lo contamos todo. Sí. Así que nada, gracias a todos por aguantarnos un episodio más. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.